Bien, en el marco del diálogo que tenemos académico con el doctor Martens, a invitación de Margarita del MIC de Paz Romana de Paraguay, en la Alianza para el Desarme y la Justicia Social, que ahora vamos rápidamente a decir algo para las personas que se integran. Desde el Instituto de Historia de la Ciudad de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, invitamos al doctor Martens, que es especialista, ¿sí? En los temas de política criminal y de seguridad, y que también como académico y está haciendo un postdoctorado en Brasil, que es muy pertinente poder tener su opinión y su visión del tema. Para contextualizar, bueno, están presentes aquí integrantes de la coordinación de la Alianza en América Latina, ¿sí? De Colombia, Mauricio Zapata, este, que es de Fe y Cultura. Por otro lado está Paz Christi, que es una organización internacional y que también tiene sede en América Latina y Colombia. Se han excusado Perú y Brasil por razones de uno de viaje y otro de agendas, pero que agradecen que se pueda grabar. Va a estar escuchando también el contador Enrique Iglesias, quien presidiera el BID y a nivel latinoamericano, que actualmente está en Madrid, y me pidió poder escuchar esta instancia, capaz que haga alguna pregunta, porque estamos también dialogando con él la temática. Entonces, sin más, a mí me parece que lo fundamental, les mandamos un artículo del doctor Martens que permitía encuadrar justamente cómo esta temática del crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico que está de alguna manera penetrando en América Latina, desde Paraguay, cómo se lo ve en el contexto regional, sus implicancias y qué tipo de respuestas, ¿sí? Queremos dar que no sean justamente las respuestas lineales que estamos viendo que terminan reforzando y agudizan la propia realidad en vez de trastocarla, transformarla desde la perspectiva del Estado de Derecho y desde el enfoque que la Alianza para el Desarme y la Justicia Social quiere dar desde una perspectiva de una construcción de convivencia para la paz justa y por tanto lo que implica esto como concepción. Entonces, sin más, Juan, te damos la palabra para que en unos 20 minutos, 30 minutos puedas hacer una exposición y luego poder intercambiar. Gracias, Nelson. Y realmente después de mucho Sí, diálogo, incluso ruidos en la comunicación, pudimos concretar este cierto. encuentro. Así es que muy agradecido por la invitación y gracias, Margarita, también, que tuvimos algunos teléfonos cortados porque yo justo empecé una investigación aquí en Brasil y entonces eso me complicó mi agenda. Me enfermé de chikungunya, dengue, todas estas cosas que los latinoamericanos sabemos muy bien cómo nos impactan, ¿no? Oh, Entonces, nada, les agradezco y voy a compartir con ustedes, así en esa línea que habíamos hablado, algunas. Yo vengo investigando temas, soy doctor en criminología, trabajo en la universidad, soy del Sistema Nacional de Investigadores de Paraguay hace bastante tiempo y lo trabajo desde la cátedra, desde la investigación, los temas que quiero compartir con ustedes. Entonces, es un enfoque académico, ese es un primer posicionamiento para aclarar desde dónde voy a hablar, ¿verdad? Una posición del habla, un enfoque académico que proviene de investigaciones empíricas. Eh, Tuvimos el financiamiento de varias investigaciones en los últimos años desde el Sistema Nacional de Investigadores de Paraguay sobre grupos armados que operan, impacto incluso en la política. Entonces, si me permitís compartir la pantalla, quiero reciclé una presentación que quiero compartir con ustedes brevemente y luego charlamos. Me tenés que autorizar para que pueda compartir la pantalla, Nelson. dame un segundito aquí a ver por qué razón no me permite. ¿No? Hay un No, clic no, que sí, tenés sí, que... sí, sí. No estaba encontrando los tres puntitos. Acá, acá arriba. Ahí Bien, sí. ahí Ahí, sí. ahí ya.
Y sí, sí lo que les pediría es que puedan prender sus cámaras, así nos vemos. Claro, así Porque saben quiénes son los que están así presentes. sabemos y por lo menos es más fácil, o si no nos quedamos hablando en el Totalmente. vacío, y no, es más fácil, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una contextualización del crimen organizado, pues yo les decía actores, intereses y dinámicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos actores nacionales e internacionales. Entre los actores internacionales tenemos cada vez más un grupo, y este grupo es el primer comando de la capital, es un grupo de Brasil que nació hace 30 años, es de origen penitenciario, pero cada vez más tiene presencia prácticamente en toda América Latina, ¿no? Entre los intereses, además de la marihuana y la cocaína, que son nuestros principales, digamos, materias primas, en los últimos años se sumó muy fuertemente el tráfico de armas. De hecho, para la Policía Federal brasileña, más de la mitad de las armas cortas que usan los grupos de Brasil pasan por Paraguay. O sea, Paraguay tiene un régimen muy fácil de importación de armas, tiene un régimen fácil de adjudicación de armas deportivas a coleccionistas. Entonces, eso hizo que en los últimos años Paraguay se haya constituido en un centro de distribución y paso de armas importadas incluso legalmente y municiones, ¿no? Entonces, estamos ligados a esto que les decía, ¿no? Otra cuestión importante es de que somos una industria de lavado de dinero y esto es cada vez más y en rubros que muchas veces hasta parecen inverosímiles. Las universidades se han convertido en centros gigantescos de lavado de dinero, son universidades con una infraestructura eh, faraónica, fronterizas, muchas veces, con alumnos de los países de la región en donde el Estado no tiene control. Es más, el Estado teme ir a controlar porque están en enclaves criminales gobernados fuertemente por estos grupos de criminalidad organizada, además de lo que ya sabemos, ¿no? Farmacias, inmuebles, profesionales, contables, ¿no? Y una cuestión que nos determina como un centro es que somos un territorio fronterizo. Brasil tenemos una frontera de más de 1.300 kilómetros de Brasil, una frontera seca, una frontera que se pasa sin ningún tipo. Y Brasil hoy es uno de los grandes consumidores de cocaína y eso es importante también traer a colación. Por otro lado, seguimos siendo el primer productor de marihuana en América del Sur. Solamente México supera esto y toda la marihuana que se consume en ciudades como San Pablo, Río, Buenos Aires, cada vez más en otros sitios se produce en Paraguay y esto hizo que grupos internacionales quieran ir a Paraguay a producir, a controlar el sistema de producción y disminuir los costos porque anteriormente iban a comprar de Paraguay y hoy se propusieron y lograron ir a producir en Paraguay. O sea, entonces las producciones que se hacen de marihuana en mayor medida hoy ya es a cuenta de estos grupos transnacionales que operan principalmente en Brasil, ¿no? Y esta fragilidad institucional y esta incursión de estos actores en la política hizo que Paraguay llame la atención de grupos de México, grupos de Colombia, de Europa del Este, a tal punto que la Trangueta tiene presencia en Paraguay, que es un grupo que, como sabemos, es una tradición de más de 100 años y con base en Europa, ¿no? Entonces, esto es un poco un pantallazo para abrir al debate, no, no tiene una intención de agotar por supuesto, ¿no? El otro tema que es interesante es de que la economía paraguaya, cerca de un 40%, según estimaciones, depende de la economía subterránea. Entonces aquí mezclamos economía legal y economía ilegal, criminal o no. Entonces produce el mercado de narcóticos casi produce lo que produce el mercado de la soja, la carne y sus derivados, que son los dos grandes productos paraguayos. O sea, Paraguay es un país exportador de carne y soja y el mercado de narcóticos produce más que estos dos. Entonces estamos hablando de una realidad política, social y económica en donde hay una interacción muy fuerte entre intereses comerciales empresariales y donde el mercado ilícito tiene un gran impacto en el PIB de Paraguay, porque como ven es alto, ¿no? Por otro lado, tenemos un contexto de desigualdad y miedo, una pobreza del 24%, tenemos
que el 97% de la población paraguaya cree que el delito aumentó cuando esto no es así. Paraguay mantiene unas tasas de homicidio bajas en la región, 5 por cada 100.000 habitantes. Se imaginarán que esto es muy diferente a los países vecinos, incluso a Uruguay es más bajo que Uruguay. Uruguay creo que cerró con 8, 7, 8 cerró Uruguay. Sí, Paraguay 8. cerró con Sí. 8. Paraguay cerró con 5. Pero, ¿qué es lo que se nota? O sea, hay un temor, esto que Fácil llama, ¿verdad? El castigo, el temor, ¿no? Porque hay un miedo generalizado y que está vinculado a las industrias del control del miedo, como bien Zaffaroni lo llama, ¿no? Un sentimiento de inseguridad, o sea, la gente prefiere ver muchísima televisión, prácticamente 91% usa solo televisión para informarse de delito y crimen, y a la par que toda América Latina, la población en cárceles aumentó más del 100%, ¿no? Y apenas un 23% son condenados, 70%, 77% están en prisión provisional, ¿no? Entonces, esta tasa de homicidio, estos datos son del año antepasado, por eso acá figura 7, el año pasado cerramos con 5. Y en la frontera con Brasil, sin embargo, tenemos, fíjense, tasas que van al 45. Si eliminásemos la frontera de Brasil de nuestra tasa de homicidio, Paraguay quedaría con 2 asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de cómo estos territorios fronterizos condicionan realmente nuestra realidad. Y en esta frontera con Brasil, la disputa territorial se da con armas, ¿no? O sea, tenemos fusiles .50, tenemos fusiles capaces de derribar aviones. Entonces, estamos hablando de un armamento pesado en poder del crimen organizado y por otro lado también armas cortas, ¿no? A esto yo le sumo lo que llamo facilitadores del crimen, ¿no? Aquí hay una fragilidad y fragilización, ¿no? Una fragilización institucional que es conveniente a los actores del crimen organizado. Tenemos poca cultura de respeto a la ley, entonces esto hace que se naturalicen las actividades ilegales y que haya poca reprobación social. Y cuando estamos hablando de esta poca reprobación social, estamos hablando incluso de comunidades cuya economía se sustenta en lo ilícito, o sea, comunidades en donde el cultivo de la marihuana o el tráfico de cocaína o el contrabando son la principal fuente de ingreso y de generadora de mano de obra. Entonces, hay como una, en términos de Foucault o en términos de Barata incluso, es esto de los ilegalismos. Entonces, y el Estado interviene muy selectivamente y encima, cuando intervienen, lo hace para proteger a ciertos grupos, favorecer a otros grupos. Y entonces el Estado se mete en esta disputa territorial que suelen tener los actores de la criminalidad organizada. En este momento estamos teniendo una ola de asesinatos en un departamento fronterizo con Brasil, Canindeyú, en donde la disputa territorial está haciendo que efectivamente se produzcan muchos asesinatos y por el contrario, en el otro departamento, también fronterizo con Brasil, que tiene el nombre de Amambay, histórica zona de mayor incidencia de tasa de homicidios, hoy tenemos unos homicidios muy calmados, muy equilibrados, porque el PCC fue el que tomó el dominio del mercado criminal y logró bajar las tasas de homicidio, logró tranquilizar como se produjo en Sao Paulo en su momento, en otros países donde la presencia del PCC era muy fuerte, ¿no? Entonces, también mostrarles solamente esto, el tema de las fronteras, que es lo que facilita muchas veces, esta viborita que ustedes ven, es lo que nosotros allá lo llamamos tierra de nadie. Es la frontera que ustedes ven de un lado Paraguay, de otro lado Brasil, prácticamente no hay una diferencia, ni los teléfonos se dan cuenta cuando uno cambia de país, porque sigue funcionando sin que te avise que ya estás en zona roaming o en zona de otro territorio. Y como este escenario tenemos más de 8 en la frontera con Brasil, que es la frontera que nos resulta más problemática en términos de violencia, inseguridad, de asesinatos, ¿no? Entonces, esta frontera hace que efectivamente uno pueda estar de un lado a otro y acceder a los grandes mercados de consumo. Esa es la cuestión importante, ¿no? Entonces, esta ubicación de a 1 hora y media de vuelo, a 2 horas de vuelo de Colombia, de Perú,
según qué parte del territorio paraguayo se ubique, o estamos pegados a Bolivia también, ¿no? Entonces, eso hace que, como les decía, Paraguay se haya convertido en los últimos años en un gran centro de recepción de cocaína, y a partir de la recepción de cocaína por avión, se redistribuye por río, por tierra o por avión nuevamente a los países vecinos consumidores, Brasil, Argentina, y o a países transnacionales, transcontinentales, y recordarán, desde el 2001 a la fecha se han incautado cerca de 40 toneladas de cocaína en Europa, en Hamburgo, en Alemania, ¿no? Que salieron desde Vía los, Paraguay. vía los puertos de Uruguay, mucho de ello. Sí. Entonces, es una cadena. Por eso es tan importante estas discusiones de distintos países, porque esta economía transnacional vinculada al mercado criminal no tiene frontera, ¿no? Entonces, estos son los escenarios fronterizos que tenemos, ¿no? Y que hace que efectivamente funcione Paraguay como un gran centro de distribución, ¿no? Y allí tenemos, este es el gran actor en los últimos años, ¿no? El PCC, que tiene una dimensión comercial, una dimensión fraternal, una dimensión disciplinaria, una dimensión reivindicativa que funciona desde las cárceles. Y como les decía, este grupo es un grupo brasileño que se fundó en los años 90, a inicios de los 90, y desde allí empezó a expandirse, ¿no? La semana pasada, para tener una idea, el estado de Sao Paulo intervino dos proveedoras de servicio de transporte público porque el PCC había instalado al estilo mafia y ganado licitaciones y estaba operando el transporte público, ¿no? A imagen y semejanza del PSC, en Paraguay creció un grupo paraguayo auténtico que reivindica su identidad nacional, que es el Clan Rotela, que hizo esta misma distribución y hoy es el encargado de la distribución de cocaína, de crack, de marihuana en las periferias de Asunción y otras capitales departamentales. Entonces tenemos estos dos actores, ¿no?, centrales vinculados al crimen organizado. Y por otro lado, y con esto cierro esta parte de la presentación, en las elecciones del año pasado, del 2023, tuvimos elecciones presidenciales y por primera vez en la historia de Paraguay asumieron y hoy están sentados en el Congreso gente vinculada al PCC. O sea, actores del PCC asumieron como diputados y hoy están en el Congreso, se están preparando para las elecciones municipales del año que viene y asumieron en varios territorios de frontera la titularidad de cargos públicos en gobiernos locales, municipalidades, gobiernos departamentales, gobernaciones y en gobiernos nacionales, diputados y senadores. Entonces, vemos que entre los actores tenemos actores nacionales, actores internacionales. Estos actores están cada vez más vinculados a la política, ingresaron a espacios de poder, administran esos espacios de poder. Entre sus intereses vemos que como materias primas centrales, marihuana, cocaína, armas, para el consumo de los países vecinos y también usar el territorio paraguayo para remisión de estas mercaderías, en el caso de la cocaína, a Europa. Y la dinámica de estos grupos están vinculados, por un lado, por ser territorio fronterizo de Paraguay, con países consumidores, estar cerca de los países productores de cocaína, y por otro lado también el ingreso cada vez mayor en el mundo político que facilita la impunidad y que estos negocios continúen sin muchos contratiempos, ¿verdad? Entonces ese es un poco el panorama, es muy sintético. La idea es que charlemos y profundicemos a Bien. partir de esta provocación inicial, ¿no? Muchas gracias, Juan. Antes de dar la palabra, decir que, bueno, también esto de la Alianza para el Desarme tiene su vínculo con el CELAN, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que iba a ser, nos pidieron que lo querían también escuchar, y el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, donde apoya desde el cardenal Czerny, y es importante porque la idea es amplificar la visión y el análisis de estos temas en su importancia. Yo voy a darles la palabra, les pido a cada una y cada uno que se presenten a medida de que, para que también Juan los conozca, y podamos de alguna manera, se está integrando México. Este, si tenemos comentarios, preguntas, yo tengo un conjunto de preguntas
y afirmaciones, pero me parece importante primero habilitar la palabra de las otras y los otros aquí presentes. Así que no sé si alguien quiere retomar a partir de la intervención de Juan Martens. Bienvenido, Miguel Álvarez de México. Hola, hola, gracias. Gracias, Miguel, por estar. Bien, no sé si alguien quiere hacer una intervención, alguna pregunta. Bien, yo rompo el fuego un poco, me parece fundamental, ¿no? El diagnóstico que parece ser común, ¿no? A varios países de América Latina con mayor o menor presencia de la capacidad del Estado y su institucionalidad, o menor presencia. Es decir, esto que nos preocupa fuertemente, que es la pérdida del Estado de Derecho en cuanto ese leviatán que debe actuar, diría Hobbes, en la construcción de la institucionalidad de las sociedades. Eh, por otro, que la integración latinoamericana lamentablemente está más ligada al crimen organizado que a la política, a la capacidad de la negociación del Estado como representación de las sociedades. Por otro, la particularización y privatización del ejercicio de la autoridad, ¿no? O sea, que se ve la capacidad de poder que adquieren estas organizaciones penetrando países en distintos niveles, ¿no? Yo voy a traer a Uruguay porque es mi lugar y el nodo que queremos ver. Nosotros en los últimos 5 o 6 años hemos visto el crecimiento fuerte de esta temática, no solamente en el territorio, porque sí acá se ha desencadenado como una guerra en los sectores populares, donde hay muchas muertes por el tema del narcotráfico. Se trata de autoafirmar en territorios más marginales, pero a la vez en territorios de élite, donde se sabe que hay operadores del narcotráfico que han caído presos algunos, ¿no? El puerto que se transformó en la vía de salida de todo el Urupabol, ¿no? O sea, eje estratégico, ¿no? Donde pasa la delincuencia muchas veces, la flexibilización brutal que ha hecho el gobierno actual de centroderecha, que ganó en 2019 y que trastocó muchas de las medidas que generaban una lucha contra el narcotráfico, como va desde el lugar de qué es lo que se puede transferir en dinero, que pasó de 20.000 a 120.000 dólares, permitiendo que el fenómeno del lavado de dinero sea aún mayor. Uruguay siempre lo tuvo en el sector inmobiliario, lo tuvo en el sector del turismo, lo tuvo en distintos niveles, pero ahora de manera más fuerte. Lo que traía acá Martens de las fronteras secas, ¿no? Las fronteras secas para Uruguay también son complejas, con Brasil, Argentina, el desplazamiento, ¿no? Que ha habido fuertemente de la delincuencia, el crecimiento exponencial de el encierro, ¿no? Es decir, Uruguay tiene hoy 14.000 presos, de los cuales tiene un promedio el 85% son menores de 28 años en un país de viejos, porque Uruguay es un país de viejos, a diferencia de otros países de América Latina. Tenemos una población de 3,5 millones de habitantes, por tanto la relación de la gente privada de libertad es brutal, en un país que tiene connotaciones de igualdad social relativa a otros países de América Latina, que tiene una institucionalidad muy fuerte y sin embargo esta penetración del crimen organizado está muy presente. Por tanto, lo que Juan estás planteando es claro. Ahora, me gustaría, luego de un poco de plantear esto, que tú digas qué líneas de articulación entre el Estado de Derecho, qué líneas tú ves que de alguna manera en los contextos de Mercosur, IPPDH, relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a cómo intervenir ante el crimen organizado, ¿tú crees que van en buena línea? ¿O cuáles de alguna manera están siendo distractivas de la posibilidad de reinstalar Estado de Derecho? Porque es lo que estamos discutiendo, ¿no? Es decir, cómo reinstalar Estado de Derecho. Eso es lo mío para empezar, pero quizás capaz que quieras recibir alguna otra intervención o pregunta de los que están presentes. No sería menor que desde Colombia contaran cómo están haciendo procesos, ¿no?
también, digamos, ¿no? Es decir, si tienen algún elemento para compartir, este, o México, cómo está viendo el tema. Bienvenida a Serpaj en la Bueno, defensa de los derechos humanos en todo este tema, ¿no? yo me animo entonces a presentarme, a Presentate, comentar Alejandro, algo. y presentá que Marta se tuvo que ir, pero presentá un poco a Paz Sí, Cristi. bueno, buen día para todos y todas. Mi nombre es Alejandro García Pedraza. Yo soy oficial del programa para América Latina y el Caribe de Pax Christi Internacional, que es un movimiento católico de paz con sede en Bruselas. Marta Inés Romero es la coordinadora general del programa para la región y también actual secretaria global del movimiento. Tuvo que ausentarse por otra reunión, el cruce de horarios, como lo decía Nelson, pero bien. Nosotros, pues no voy a extender contando un poco de lo que hacemos en la región, pero sí, digamos, de acuerdo a nuestro interés de promover el tema de construcción de paz y en este trabajo con la Alianza. Hemos tenido este tipo de conversatorios que agradecemos mucho, precisamente este tiempo, Juan, y otros que se han realizado. Y me surge un poco la pregunta también, hilando lo que hemos venido tratando de discutir, y es, si bien este tema es sistémico y cómo está funcionando, pues el tema de cómo Paraguay se vuelve un punto estratégico dentro del crimen, ¿no? Como lo estás explicando, regando. En el caso, por ejemplo, colombiano, pues Petro ha influenciado o está tratando de influenciar mucho precisamente un cambio en la política del manejo de las drogas. Y me gustaría, digamos, saber precisamente tu opinión frente a esto, porque lo hemos consultado con otros y algunos dicen, no, pero el hecho de que se legalice no significa que efectivamente vaya a reducir los índices de criminalidad, que se desmonten estas estructuras criminales. Entonces, un poco esa es como la reflexión, como la pregunta que tengo, porque al final, pues el panorama a veces es gris, es oscuro. ¿Y cuáles son esas salidas, cuáles son esas apuestas para precisamente enfrentar este tema? Muy ligado precisamente sobre todo al tema de las drogas, porque en el tema de las armas ya es otro tema un poco más delicado, ¿no? Eh, lo dejaría por ahí. Gracias. A ver, siguiendo un poco con la Bien. reflexión, lo que nosotros, en el caso paraguayo, la vinculación Estado-tráfico internacional es histórica, ¿no? O sea, desde la dictadura, de hecho, en la época de la dictadura de Stroessner, se usaban aviones de la Fuerza Aérea y de las líneas aéreas paraguayas, en su momento estatales, para tráficos intercontinentales entonces, hay una cúpula, siempre históricamente hay una cúpula vinculada a los negocios ilegales. Y la intervención del Estado, porque está muy infiltrado por estos actores del crimen organizado, siempre ha sido selectiva la intervención o, en términos Foucaultianos, si queremos, una gestión de ilegalismos en donde se le tolera a algunos y se le permite a otros operar. Entonces, no hay una intervención estatal cumpliendo con el mandato legal de perseguir a todos por igual. O sea, no hay un principio de igualdad en la persecución de los actores, ¿no? Sino que se escoge a algunos y esta intervención del Estado hace que efectivamente en algún momento adquiera mayor poder un grupo y menos poder el otro grupo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y esto que vos planteabas, Nelson, de la integración latinoamericana, los grandes, entre comillas, procedimientos antidrogas que se hicieron en Paraguay en los últimos años fueron exclusivamente por cooperación. O sea, Ujú. sin cooperación no hubiésemos tenido intervención. O sea, cooperación estamos hablando de Brasil, estamos hablando de cooperación argentina, Europol, porque cuando empezaron a caer cocaína en Europa, pues estamos hablando de 4.000 kilos, 3.000 kilos. Entonces hubo una preocupación. ¿Y de dónde viene esta cocaína? De Paraguay. O sea, y ahí un interés cada vez mayor de estos países a forzar una intervención estatal, ¿no? De hecho, hay una intervención que empezó en el 2022, a ultranza, se lo denominó, detuvo a mucha gente, pero paró. O sea, llegó a un punto, ni la mitad del procedimiento paró y
la lectura que tenemos es porque empezó a afectar a estructuras de poder cada vez más fuertes, ¿verdad? Un diputado perdió la banca y hoy está en la cárcel, pero otro diputado vinculado hoy es senador de la República. Para que fijemos un poco en esta selectividad. La misma causa. Un diputado perdió la banca, está en la cárcel, se está discutiendo si va a juicio oral o no. El otro diputado fue electo senador, asumió la banca del Senado y hoy está en funciones en el Senado y muy vinculado al poder ejecutivo, es del partido oficialista, ¿no? Entonces, ahí vemos esta compenetración que es forzada en ocasiones por esta alianza, digamos, o estos actores internacionales, Argentina, Brasil, inteligencia argentina, brasileña, que pasa información para que Paraguay ejecute, otra vez vuelve a filtrarse, y hoy tenemos una denuncia de la Policía Federal brasileña, que fue un diputado el que impidió que un alto funcionario del primer comando de la capital haya sido detenido porque él lo protegió. Entonces, a tal punto que interceptó la intervención que se estaba llevando adelante. Y esto ya es información, digamos, publicada en prensa, donde hay, ya no es siquiera una información proveniente de inteligencia. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo es cuando un Estado está como muy cooptado y los decisores están muy cooptados, toman decisiones que eh, facilitan al crimen. Y ahí hay otro dato importante, ¿no? El espacio aéreo paraguayo no tiene radares capaces de detectar aviones. Igual ¿Por que qué? Uruguay. Porque no se aprueban los presupuestos. O sea, y es una Igual que decisión Uruguay. política. Y ahí vemos cómo es que la importancia para estos grupos de ocupar estos espacios de decisión. Por otro lado, los escáneres que funcionarían en los puertos para exportación de materia prima no dan abasto ni al 10%. O sea, porque tampoco hay una decisión de que se controle efectivamente. Y por último, con relación a lo que decía Alejandro, o sea, eh, con relación a la marihuana, yo tengo una postura que es creo que la legalización es un camino que hay que probar. 70 años hemos probado Sí. el- la, la La represión. persecución, la represión, y en el caso paraguayo, en estos 70 años, Alejandro, no paró de crecer el cultivo, no paró de crecer nunca. Es más, hay comunidades en donde yo enseño en una universidad fronteriza con Brasil, donde mis alumnos estudian gracias a la marihuana y no está vinculado ni a la muerte, ni al... o sea, el negocio de la marihuana creo que tendremos que ponerlo en un paréntesis y el negocio de la cocaína y las armas en otro paréntesis, ¿no? O sea, tal vez habría que hacer y no hablar en general de drogas. O sea, tal vez el alcohol hoy sea más dañino, más... genere más gastos al Estado que lo que genera la marihuana, ¿no? Entonces, esa es una discusión, creo que Me tendríamos dejás un que... paréntesis, Juan, en esto, porque Uruguay tiene la experiencia que legalizó la marihuana. Y Sí, nosotros podemos dar sí. el testimonio que justamente se le sacó cierto territorio al mercado de la delincuencia organizada. Ahora bien, esto desprendido de otras políticas hace que sea insuficiente. Y esto sí es importante. Es decir, me parece complementando lo que dice Juan, visto desde Uruguay, la legalización en el gobierno de Mujica, y que hasta hoy continúa, hasta con un gobierno de centro derecha, se ha mantenido porque le ha quitado mercado, esto ha pasado al mercado formal a través de las farmacias, hay legalización, no, o sea, se lo desvincula de esta cuestión del uso abusivo, del tema del crimen organizado. Pero en la medida que no hay otras políticas complementarias relativas a otro tipo de drogas, genera otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, si es centrada para la discusión que hay en Uruguay hacia otras drogas o en realidad se mantiene un espacio en el cual no hay un pasaje hacia. Pero lo que queda claro es que la represión en toda la región no ha resuelto nada, digo, ¿no? Y eso es un tema de dato de la realidad, ¿no? Perdón, Juan, era simplemente decir No, para ver no, cómo esto ha perfecto. favorecido en el caso de Uruguay también para cómo Colombia también lo está procesando, ¿no? No, y por último, el Estado en estos territorios, Paraguay tiene cerca de 8.000 hectáreas de marihuana, ¿no?
O sea, y esto convive con el Estado. No estamos hablando de porque Paraguay no tiene territorios montañosos, súper difíciles de ingresar. No, nada de eso, ¿no? Los cultivos se hacen en tierras indígenas, en reservas, en comunidades campesinas. Entonces, no estamos hablando de un ocultamiento, una dificultad de persecución. Es unas ganas de no perseguir. Porque de hecho de facto está legalizado, ¿no? Claro. Bien. Está pidiendo la mano Blanca Rosalía de Serpaj, Paraguay. Te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, una pregunta para Martens. Hay autores que hablan de que el narcotráfico procura utilizar como las herramientas del Estado, pero no sustituirlo de manera integral. En el caso paraguayo, ¿cómo se estaría dando esto? Porque sí que el narcotráfico tiene efectos, y más todavía a nivel departamental y a nivel local, como el norte, como la zona norte. Pero ¿cómo está esta cuestión del narcotráfico? eh, ¿Utiliza la herramienta del Estado o en este momento está en ese proceso de sustituir, ya que tenemos como un ejecutivo que tiene un rostro y es más, parece ministro de Relaciones Exteriores que presidente del país, y con un presidente de un partido político que realmente, por lo que se puede percibir, ejerce el poder real? Tenemos también Miguel de México. No sé si quieres, Martens, las dos preguntas o... Bien. Miguel de México, presentate para que te conozca. Sí, Juan, gracias. Miguel Álvarez de Ciudad de México, de Serapaz y varias redes, en fin. Acá en México el fenómeno, por supuesto, muy similar a todo lo que cuentas y platican. Sin embargo, tiene por el lugar geopolítico, geoeconómico, etcétera, de México, tiene rasgos tal vez más claros acá de cómo el crimen organizado ha aprendido no solo a generar base en el Estado, sino también base social, y cómo ha desde ahí ido convirtiéndose en un poder fáctico local que va gradualmente adquiriendo peso y papel en otros vacíos, en otras tareas, en otros delitos. Y entonces va convirtiendo en actor económico, en empresas, en el poder político, y va gradualmente pasando a cubrir todos los crímenes y delitos que puedan hacer, particularmente junto a la migración, a la trata, a todo lo que es el flujo comercial de cualquier producto. Entonces, la diversificación que va cambiando el carácter del actor y va cambiando también las preguntas, ahí donde el Estado sigue prefiriendo que se peleen y que no estén articulados porque tendrían una fuerza militar superior, y eso hace que la sociedad vaya teniendo que aparecer como la que tiene que generar un cambio de estrategia que no bastará de arriba ni bastará con cambios policíacos. Así que acá en México ya se convirtió en un tema vital que cruza todas las agendas. Entonces, preguntarte tal vez, ¿será que esto que pasa en México es una etapa que habrá que ver cómo empieza a darse a partir de Sudamérica? Eh, o, o, qué, ¿O qué hay que hacer a tiempo en las distintas fases y etapas? Gracias. Margarita, yo prefiero que responda a estas dos preguntas o querés también agregar ahora. No, tal vez. Dale, entonces Margarita. Margarita Molina de MICPAS Romana, que está integrando, constituyendo el nodo Paraguay de a poco para la Alianza para el Desarme. Margarita. Bueno, muchas gracias Nelson, muchas gracias Juan por tu excelente exposición. Y realmente quería un poco enfatizar
y hacer después una pregunta. Bueno, el negocio del narcotráfico y el apoyo desde el Estado a todos esos negocios no es histórico en Paraguay. Ya lo mencionó Juan, que viene desde los años más o menos 60, ¿verdad? Desde la dictadura ya era todo un negocio en donde el dictador asignaba a quién iba a entrar y a quién se le iba a reprimir, ¿verdad? También mencionó algo muy importante, que aunque somos pocos en este país, ¿verdad? Somos 7 millones o menos, ¿verdad? Hay una cultura en donde no nos ponemos de acuerdo en reglas que vamos a respetar, ¿verdad? La corrupción está muy impregnada en la sociedad. ¿Para qué voy a respetar las leyes si la otra persona va a conseguir más beneficios de la otra manera? Yo, siendo respetuoso y no corrupto, llevo las de perder y me debilito. Esta es más o menos la idea que tiene la sociedad, porque desde hace más de 40 años, 50 años, esa es la regla real, ¿verdad? Tenemos leyes, tenemos un poder judicial muy complaciente con el poder político. O sea, el poder político es el que domina todo en este país. Entonces, el control de la sociedad por medio del miedo es algo fundamental, realmente es algo fundamental. Para inclusive marcar la agenda de conversación de la gente que más o menos dice, no, vamos, es ciudadana, ¿verdad? Vamos a respetar ciertas reglas, vamos a respetar las reglas establecidas por la ONU. Bueno, entonces, en ese contexto, hace poco, este gobierno, que sabemos que es un gobierno que sigue las mismas reglas del dictador, ¿verdad? Que indica a quién va a permitir el negocio y a quién va a reprimir. Cuando entró, reprimió al clan Rotela, que era, o por lo menos descabezó a la figura de Rotela. No sé, yo estoy en el área de derechos humanos, entonces no tengo tanta información, por supuesto, como el doctor Martens. Yo no sé si realmente reprimió ese nodo paraguayo de crimen organizado que estaba bastante fuerte dentro del país, por lo menos, o descabezó y permitió que siga otro líder y sigue controlando. Yo sé que el clan Rotela no era afín al PCC. Tiene fuerzas dentro del territorio paraguayo, no más de ahí por ahora, ¿verdad? Pero inclusive se le asociaba también a muchos, no sé si a la muerte del fiscal Pecci, pero sí me consta que ajustició a muchas personas que acá dentro de este país, que quiso poner un poco de resistencia a funcionarios públicos que quisieron poner un poco de resistencia para el crecimiento de esta organización del clan Rotela. Bueno, la pregunta concreta es, ¿fue un show de este gobierno la represión a este clan que estaba surgiendo con fuerza dentro del territorio? ¿O realmente lo quitaron del medio y seguimos con los internacionales solamente? A ver, siguiendo un poco la línea de la intervención de los colegas, el crimen organizado, así como la perspectiva teórica que nosotros abordamos, necesita del Estado para funcionar, pero no sustituir al Estado. O sea, es una cuestión súper interesante esa diferenciación, ¿verdad? Y cuanto menos llame la atención del Estado, es más productivo, porque en realidad es una empresa. Pensemos en eso. A mí me gusta hablar de mercado criminal por eso. Es una empresa que quiere lucro, ganar dinero. Y ahí es de que tiene que
no solamente estar en el Estado, sino que con la economía formal, banco, necesita, porque tanto dinero que usan, hoy es muy difícil tenerlo en efectivo, en vivo. Entonces hay que contaminar el mercado. Entonces, esa es una cuestión importante con relación a la pregunta de Blanca. Entonces, no es sustituir, eso hemos visto en la experiencia de Canindeyú, que es un departamento de Paraguay, vimos en otro departamento, Amambay, nunca es sustitución, sino que infiltrar para ponerlo a tu servicio y facilitar, por tanto, impunidad y continuidad. Y esto es en toda América Latina, ¿no? O sea, como se vio en América Latina o como se sigue viendo principalmente eh, en Brasil, por ejemplo, que es un tema que yo conozco más y estudio más también, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, no es sustituir, no es pelearte con el Estado, y creo que le viene funcionando bien eso en el caso paraguayo, funciona. Entonces, diputados, senadores que impiden que se promulguen leyes, que trasladan policías, porque es eso lo que hacen, un policía que quiere intervenir, lo llevan a otro lado, le reprimen, entonces hay como una gobernanza. Y ahí meto otro concepto, ya respondiendo a Miguel, el tema de la gobernanza criminal, que es un concepto que viene usándose en América Latina también, es creación de subjetividades a partir del crimen, no creación de subjetividades a partir de la ley. No es la ley lo que condiciona y determina nuestra forma de ser y existir, sino que el miedo y la represión que te puede significar la presencia de un actor armado vinculado al crimen organizado en tu comunidad. Entonces, ese es un momento, como bien preguntaba Miguel, en el que estamos entrando en esta, ahora Miguel, anteriormente solo en los territorios de frontera, pero cada vez más hoy en zonas centrales o áreas metropolitanas de ciudades de la capital u otras ciudades cabeceras departamentales. ¿Y cómo se ve esta gobernanza o cómo se traduce para meter miedo y determinar esta subjetividad a través del asesinato selectivo, que nosotros le llamamos sicariato, muertes por encargo, que tenemos un mapa que hemos producido y en este mapa se ve cómo a lo largo de los años fue de frontera a los centros, de frontera a centro, ir matando gente para creación de subjetividades. Entonces, tanto funcionarios públicos, población, aprende a convivir y se convierte en actores, le podemos llamar cómplice o mecanismo de sobrevivencia. Es sobrevivir, no ver, porque en la medida que uno ve y habla puede generar muerte. Y eso es lo que se ha visto en los últimos años como una cuestión de gobernanza criminal a partir de estos actores, ¿no? Y que usan armas, que usan muerte, muerte selectiva, y usan incluso la muerte simbólica. Esto que en México también se suele ver, narcomantas con humanos colgados. O sea, aquí tenemos descuartizamientos con candados en la boca, descuartizamientos sin miembros, sin manos, sin pie. O sea, donde el cuerpo del muerto es el mensaje, la forma en que se lo mata es el mensaje, y eso se ha visto y ha condicionado, creado subjetividad, ¿no? Y por último, con relación a esto que planteaba Margarita, ciertamente el PCC, un gran actor, encontró una resistencia en este grupo paraguayo de origen, Rotela, ¿no? Que fue trasladado, ¿no? O sea, fue un show súper mediático. Por primera vez en la República del Paraguay, algunos presos fueron vestidos de blanco al estilo Bukele, porque Bukele es la obsesión. Entonces, al estilo Bukele para expulsarlo al Brasil, pero fue la única vez que el Estado le proveyó ropa a un preso para expulsarle, ¿no? El Estado paraguayo en las cárceles no provee ropa, no provee comida, no provee medicamentos. Entonces, eso hace que sea un caldo de cultivo para los grupos de aparición o de base carcelaria. Y lo que pasó, lastimosamente, es un traslado, Margarita. O sea, no es una desarticulación. En las otras penitenciarías, este grupo sigue actuando. Y desde la penitenciaría donde está, máxima seguridad, sigue usando teléfonos. Entonces, estamos un poco más de lo mismo. Bien, no sé si César o Mauricio desde Colombia quieren plantear algo. Yo tenía otros aspectos que también quería retomar. César, o tenés que
activar tu micrófono. Y te pido disculpas que no te identifiqué al comienzo. Tranquilo, no hay ninguna dificultad. Yo creo, perdón. Ahí te escuchamos y te vemos. Sí, el caso de Colombia es un caso que tiene muchas similitudes con lo planteado. Creo que el fenómeno, aquí tenemos un fenómeno importante actualmente y es el incremento de los ninis, los jóvenes que no trabajan ni estudian. Este tipo de fenómeno es una población supremamente vulnerable, sensible a ser incorporados en todo este tipo de prácticas criminales y desde las búsquedas que se están haciendo en el actual gobierno, que pretende en alguna medida pues también generar mayores oportunidades a los jóvenes, que son como el caldo de cultivo principal para todo este tipo de prácticas, porque tenemos lo mismo, el involucramiento de actores políticos, las grandes estructuras criminales, desde los mismos centros penitenciarios, direccionando esto, las pandillas juveniles muy estructuradas al servicio de los grandes grupos que tenemos en el país y con quienes se está ahora tratando de tener unas negociaciones bajo todo el propósito de la paz total. Este tipo de situación creo que no es muy ajena a la que estamos escuchando, sino que obviamente es todo un planteamiento transnacional, o sea, es grupos que acá tenemos, pues que tienen total participación con México, con Ecuador, Perú, bueno, es una cadena internacional y creo que tenemos una alta preocupación en ese tema, unos indicadores muy altos de esta criminalidad y bueno, estamos en búsquedas y yo he participado en algunos estudios y algunas acciones frente a políticas integrales de atención a la juventud y desde el sector educativo, en lo cual creo que hay un tema fuerte de la desarticulación potente que tenemos entre lo que son las políticas públicas de educación, las políticas públicas de juventud, que no conversan en la formación de ciudadanía, en el ejercicio de formar ciudadanos y los factores de ética y demás. Entonces, con esto quiero pues como complementar un poquito que el tema es un tema muy común en nuestro contexto, muy fuerte por los grandes grupos que tenemos y un momento muy especial por el gobierno que ha tratado de presentar nuevas alternativas y un nuevo enfoque frente al trabajo del tema de las drogas, que es una búsqueda internacional también en este sentido. Creo que no tengo más que complementar, sino agradecer por los comentarios que se han hecho. Me ayudan mucho a comprender más nuestra situación. Juan, yo te agregaría esto de César, el tema geopolítico, porque me parece clave la geopolítica que está detrás de todo esto, lo que está sucediendo en América Latina, la relación entre América Latina, Estados Unidos y Europa. Es decir, tanto en cuanto al flujo de la criminalidad, como el tipo de respuestas que ha habido de Estados Unidos interviniendo en el esquema de represión, ¿no? En torno a Colombia, México, Paraguay, la no respuesta de alguna manera de visiones de seguridad humana integral, ¿sí? Por tanto, ¿cómo ves tú también esta variable donde aparentemente el flujo de la criminalidad es América Latina y quien consume
es Estados Unidos y es Europa. ¿Cómo ves tú, ¿no? Complementando a esta cuestión de César Darío, que tiene que ver por un lado la educación y la juventud, él planteaba, pero por otro lado la geopolítica que hace que no se pueda crear una política de Estado que pueda trastocar esta política de mercado criminal, ¿sí? Simplemente para complementar, y me parece que podrías desencadenar también otra intervención ahí. La idea es seguir pensando un poco, ¿verdad? A mí me sirve mucho la herramienta criminológica y allí mi formación de criminólogo me gusta un poco, ¿no? O sea, el crimen como mercado aprovecha los contextos y aprovecha las situaciones políticas y geopolíticas. Entonces, es como teoría de las oportunidades, es como una cuestión, o sea, y esto va dependiendo de qué se reprime y uniendo con esta selectividad. Y los signos políticos globales deciden reprimir más o menos o facilitar más o menos ciertas situaciones. Por eso es que el crimen es transnacional y va buscando espacios territoriales en el mundo en donde pueda lucrar más. Entonces, en la medida que esté presente un actor más vinculado, por decirlo, a Rusia, a Estados Unidos o a Europa, va a depender y va a determinar qué grupo esté presente en ese espacio, ¿no? Y eso, y lastimosamente en el caso latinoamericano somos productores de cocaína y somos productores de marihuana y tenemos las rutas para que lleguen por río, por avión a los mercados de consumo. Entonces, estamos como que condenados a seguir trabajando estos temas, a seguir planteándolos, porque hasta tanto se sustituya, como en algunos lugares ya empieza a hablarse, sustituir la cocaína con sintéticos, el mercado sintético cada vez más grande en México, en Estados Unidos, en Europa del Este. Entonces, mientras tanto tendremos esos problemas y las decisiones políticas, geopolíticas, incidirán directamente o inciden directamente en la forma en que se manifiestan estos negocios en sus dinámicas. Hoy tenemos un problema, lastimosamente no está nadie de Argentina, pero que la Marina norteamericana se ocupe del puerto de Rosario, que es uno de los grandes puertos de salida de toda la producción, está creando un problema geopolítico y está creando un problema. Ojalá algún Argentina nos pueda comentar un poco ese el impacto, ¿no? Y cómo eso incide incluso en la relación Latinoamérica-China, Latinoamérica-Estados Unidos, Latinoamérica-Europa. O sea, hasta qué punto eso va a incidir o no, vamos a tener que verlo, pero es una decisión que se tomó hace poco de facto. Entonces, ¿cómo incidirá eso? No, Nelson, no se te escucha. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí. Pido disculpas, se me Sí. desconectó. Un tema que nos une a Uruguay, Paraguay, Colombia y Brasil, que es Marcet, el primer cartel uruguayo que de alguna manera supuestamente mandó matar a un fiscal paraguayo denunciado por Petro, el presidente de Colombia, que ha tenido la capacidad de moverse en la región. Decimos, es el mejor embajador, lamentablemente, de la integración regional. ¿Qué connotaciones tiene? En la medida, para nosotros está teniendo una connotación fuertísima porque cae a nivel de gobierno, digamos, que de alguna manera le dio el pasaporte para salir de Medio Oriente. Hay una cantidad de cosas, aún no se lo ha podido detener. Sale en una entrevista legitimando su rol empresarial, es decir, algo que no era previsto en Uruguay. Es decir, em, ¿qué podés tú aportar, puesto que esto también para los uruguayos es importante, la mirada, el análisis de este hecho que ha tenido una connotación bastante fuerte por varias razones, digamos, ¿no? Entonces,
pedirte una reflexión, un análisis. Para contextualizar a los colegas, Marcet es un empresario del crimen, muy vinculado al jet set internacional, dueño de un club de fútbol, vinculado a esta vida ostentosa, ¿no? Que se instaló como ganadero, comerciante en Paraguay y a partir de Paraguay con vínculos internacionales, ¿no? Para mí, y un poco para la línea de los grupos de investigación en donde yo participo, el caso Marcet representa todo esto que hablábamos, ¿no? Conexión estatal, protección estatal, tanto en Uruguay como en Paraguay, conseguir pasaportes, salir libremente, o sea, eso es con ayuda del Estado, como planteaba también Blanca, ¿no? O sea, esa conexión APP, público-privado, la televisión donde él pagó, evidentemente, una publinota, porque de lo contrario no se entiende. Totalmente. E incluso es un programa de estos programas tipo de investigación que se nos presenta donde le dedica una música a su esposa. ¿Qué programa de investigación? Un buscado por la justicia dedica una música a su esposa y se lo presenta como casi un empresario de éxito uruguayo joven, pero también busquemos la estética. Joven, cisgénero, blanco, exitoso, joven. Es la imagen. Referente para los jóvenes, Nini, que hablaba César Eso que Darío. nos hablaba César, es una forma incluso de una batalla cultural, de movilizar. Podés hacer movilidad social a través de lo que hace Marcet. Entonces, y hasta hoy Marcet, teniendo código rojo de Interpol, siendo buscado por Brasil, por Argentina, por Uruguay y por Bolivia, no lo encuentran. ¿Se lo tragó la tierra o lo protegen las autoridades? Entonces, ahí vemos justamente cómo no es un problema ni paraguayo, ni uruguayo, ni brasileño, no más, sino que es un problema regional y cómo ciertos actores, a esto que les volvía, gestión de la criminalidad, selectividad punitiva, dependiendo a los autores que usamos, nos muestra y nos confirma de que efectivamente hay una connivencia estatal que hay que quebrar para que efectivamente caminemos hacia una forma de persecución más eficaz. Y con relación a estos grandes empresarios del crimen, la pregunta que hacía Alejandro, evidentemente esto tiene que ser abordado desde mi punto de vista por el sistema penal, Alejandro. O sea, imposible pensar la descriminalización de este tipo de conductas. O sea, esto tiene que ser un sistema penal efectivo y un sistema penal capaz de aislarlo del cuerpo social y que la cárcel sea un espacio de tratamiento, si se quiere, o de inocuización y no un espacio de producción de delitos, que la cárcel no sea un escritorio del crimen organizado, como hoy sucede lastimosamente desde México para abajo, que es un poco el contexto que yo conozco, ¿no? Bien, estamos llegando más o menos al tiempo que nos habíamos planteado. No sé si hay alguna intervención más, alguna reflexión para daros unos segundos, Alejandro, y ya vamos perdón, Zapata, vamos a ir cerrando. Simplemente para que quizás Juan pueda dar un cierre, yo retomaría 3 o 4 ejes en función de lo que tú planteabas. Por un lado es lo que implica la instrumentalización del Estado en favor del crimen organizado, las nuevas subjetividades que se producen, la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva de un derecho criminal y penal que no quede solo atrapado en la represión, porque si no agudizaría las circunstancias, y por eso esto de la Alianza para el Desarme tiene que ver con la justicia social, cómo se instala un Estado social de derecho que permite revertir, ¿no? Y aislar y dar alternativas, y por eso seguir trabajando, por tanto, en la coordinación regional de la Alianza para pensar alternativas, miradas de por dónde transitar en esta realidad tan compleja, donde el diagnóstico nos ayuda tremendamente. Entonces te daría, por último, si nadie más quiere intervenir, Zapata decía que se sentía identificado con lo de César Darío, y antes de que se retiren, Juan, las últimas palabras para hacer. Perdón, Alejandro. Yo solo quería comentar precisamente en ese marco de lo que sintetizabas de la instrumentalización del Estado y en la clase política, ¿no? Como, digamos, en el caso colombiano,
pues como lo comentaba César Darío, pues hay una apuesta muy grande desde Gustavo Petro por promover un nuevo enfoque que sea realmente sensible a las causas populares, quitarle el poder a la mafia. Y es un tema bien complejo, pero es tema de seguridad aquí en Colombia, que además ha estado el crimen en alianza, el narcotráfico en alianza con la clase política dominante, pues ahora nos vienen a vender, como pasa en Argentina, como pasa en otros lados, el caso del Salvador, el caso Bukele, que pareciera un ejercicio de represión contra el crimen, pero viene a ser más bien la cooptación de ese mercado por parte de otro grupo político, ¿no? Y me genera, digamos, como esto cierta reflexión por el sentido de hacia dónde van las tendencias también políticas impulsando el reacomodamiento del mercado, ¿no? Del mismo crimen y demás, porque al final es un negocio y no importa quién esté donde esté, lo importante es que el flujo se dé y se mantenga. Pero en eso, pues los riesgos son mayores, ¿no? Dependiendo del mismo contexto y de la misma situación. Entonces, quería era simplemente comentar eso y cerrarlo porque parte del analizar esas tendencias políticas o geopolíticas es ver cómo ha cogido fuerza a partir de un aparente surgimiento de la izquierda demócrata en la región, un ejercicio muy fuerte de un péndulo hacia la extrema derecha, y de una preocupación bastante grande con lo que pasa en Argentina, con el nuevo gobierno de Bukele y otros que están en la región, ¿no? Y hace parte del mismo sistema. Alejandro, reabriste una cantidad de temas, lo cual son muy interesantes. Juan. No, solamente pensar que mientras no haya opciones en la economía lícita y la economía ilícita sea una opción para mucha gente, vamos a tener que seguir peleando de estos temas. Entonces, esta cuestión de la justicia social pasa por opciones de trabajo lícito, de desarrollo personal, más allá de las economías informales que tanto nos hacen daño, ¿no? Eso. Y agradecerles el espacio. Y cualquier cosa, tengo ahí el mail puesto con Nelson. Tengo varios documentos en este sentido publicados, así es que están a disposición de ustedes. Te agradecemos mucho, Martens, y vamos a difundir ese material y continuaremos, porque creo que vale la pena esta transversalidad, rompiendo burbujas en América Latina para crear alternativas y discutir qué tipo de economía política, qué tipo de Estado de Derecho y cómo salir por aquí. Y Les por último, agradecemos. perdón, Sí, perdón, Nelson, por último sí. son todas investigaciones de universidad pública, pobre y periférica, así que también como Gran tema, y César. nos solidarizamos con la Universidad Pública Argentina, que está siendo destrozada por esta visión de extremas derechas que está destrozando la intervención del Estado y trastocando, como decía Alejandro, nuevas formas de poder. Bueno, damos entonces por cerrada la reunión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.